Sí. ¿A usted qué fue lo que lo llevó a la conversión? Cuando yo estudié el cerebro, pensé que todo terminaba con ello. La doctora Levy decía: pensar que el hombre tenga una naturaleza espiritual es una ingenuidad. Entonces un día yo trabajaba en Alemania, era director de una clínica, y viajé a Bolivia, y en ese tiempo, le hablo del año 92, empezó una imagen de un Cristo a exudar un líquido transparente. La prensa decía que el Cristo lloraba. La autoridad de la iglesia no hacía nada, ningún científico se interesaba por el tema. Entonces yo pensé que era un mecanismo que llamamos telergia, una capacidad de tener energía a distancia, por la cual la persona tendría una capacidad de, por ejemplo, la propietaria de la imagen o alguien de su familia, hacer que esto exude. Y yo pensé descubrir algún poder mental en el cerebro. Entonces me acerqué por eso a estudiar esa imagen. En ningún momento por fe, porque yo era ateo. Pero al ver que los estudios mostraban que se trataba de lágrima humana con todos los compuestos, yo me preguntaba cómo es posible que esto pueda ocurrir. En todo caso, llegué a una conclusión misteriosa, sin pensar ya que era un poder mental. Y al año 95, en una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, empezó a exudar otra imagen, pero ya no solo líquido transparente, sino también un líquido rojizo. Y ahí sí me interesó profundizar, y descubrimos que era sangre humana, con ADN humano, con piel humana en la superficie de una estatua de yeso. Y eso es lo que ya me conmovió demasiado. Yo sabía bien que de una imagen de yeso no puede brotar ADN humano, sangre humana, glóbulos rojos, glóbulos blancos, una piel humana traspasada por una espina de origen vegetal, una espina que es propia de la Palestina, porque se hizo estudio molecular de la composición de la espina que descubrimos en la frente de esta imagen. Entonces eso sí me hizo entender de que posiblemente había una naturaleza espiritual que se manifestaba. Y el golpe final vino con la invitación del cardenal Jorge Bergoglio para estudiar unas hostias que sangraban y que realmente tenían sangre humana, y no solo eso, sino carne y músculo del corazón. Esto es conmovedor. Cuando uno observa las cosas puede ser fríamente científico, pero el hecho de investigar y decir, no es posible que de un poco de pan consagrado, pero pan en la sustancia, y obtenga músculo del corazón vivo. Entonces, miedo no me ha dado, te conmueve. Hoy que ya hago estas investigaciones, hace 20 años he tenido en mis manos 16 hostias consagradas, 2 veces con vino sangrante. Es conmovedor ver, tocar, pesar y medir algo que naturalmente no se puede dar. Y el caso de uno es que de las investigaciones que he realizado ha ocurrido en México, en Chilpancingo, Chilapa, en el municipio de Tixla. Ese caso de la hostia sangrante de México ha sido declarado milagro, o sea, de origen sobrenatural, de origen divino. Entonces, a mí me conmueve que uno puede investigar algo donde uno dice, la causa es sobrenatural, esto viene de Dios. Eso lo declara la Iglesia, pero yo demuestro de que el caso es extraordinario y que naturalmente no se puede dar. Entonces, esto conmueve y lleva a abrirse a la posibilidad espiritual. Y hoy que hablo a tantos científicos, a tanto público que no es creyente, yo no les quiero convencer de nada, pero pongo sobre la mesa el resultado de la investigación. Aquí hay algo extraordinario, yo lo pongo en tu mesa para que tú decidas. O sea, aquí solamente ya cada uno debe confrontarse con su propia respuesta interior, espiritual. A mí mi respuesta me proyectó a Dios y me alegra ahora ser un hombre converso. Sí, ¿su proceso de conversión se dio paulatinamente o fue radical? ¿Cómo fue?
Cuando la gente me habla de la conversión, me hablan de San Pablo, que fue tocado por el Señor, y muchas personas creen que las conversiones son inmediatas. San Pablo, después de su experiencia, fue tocado por el Señor, pero él se fue a Arabia, me parece que por 2 años o 3, fue a elaborar, a trabajar su experiencia. Entonces, a mí me ha tocado la experiencia desde el momento del 92 que vi esa imagen exudar lágrimas cristalinas, pero esto ha sido un proceso gradual. Yo no quise tampoco una cosa muy veloz, porque yo soy un hombre que trato de ser muy coherente. Un sacerdote, cuando vio que me estaba aproximando a la iglesia, me dijo: ya deberías confesarte, porque yo tenía una pareja con la que vivía sin casarme. Entonces le dije: Padre, yo no me quiero confesar hoy, y el lunes otra vez el mismo pecado, y el próximo lunes el mismo pecado. Cuando yo me decida por Dios va a ser una vez para siempre, así que yo me voy a preparar. Así que yo creo que me tomó algo más de 2 años. Ahora, regresando al tema que le ha llevado a hacer su vida y encontrarse de esta manera con Jesús vivo, ¿cómo lo ha vivido estos años? A mí una de las cosas que me sorprende en el medio católico es lo poco que la gente va, por ejemplo, a la adoración. Hay iglesias que todos los jueves tienen adoración, otras tienen adoración perpetua, y en proporción a lo que es el número de una parroquia o de los católicos, en mis investigaciones yo veo que el católico se contacta muy poco con la Eucaristía. No digo porque no comulgue, sino en la relación personal. Voy a ir a estar 1 hora con el Señor. Me da la impresión que el católico no ha descubierto todavía adecuadamente la presencia viva del Hijo vivo, de Dios vivo, en toda nuestra experiencia, en la comunidad católica, en los textos sagrados, en la Eucaristía, en la oración. Entonces, para mí, uno de los regalos de esta experiencia ha sido poder ver un corazón vivo a través de la investigación. Entonces, eso conmueve porque no es un fantasma, no es una leyenda, es alguien que se está manifestando. Yo tengo una experiencia muy curiosa cuando estudié el Cristo que sangra en Bolivia. A mí el caso empezó el 9 de marzo del año 95, pero en Semana Santa, que era ya abril 2, empezó el Cristo a sangrar. Entonces me dijeron: doctor, venga para la Semana Santa porque usted va a ver el momento que sangra, porque para investigar a mí no me basta que me den un algodón, yo debo ver lo que se llama el brote, o sea, el momento en el cual la efusión brota, y yo debo grabar, demostrar a todos y decirles: yo he visto el brote, no ha sido alguien que me ha dado un algodón. Entonces estuve toda la semana esperando horas y horas con testigos, con notario, con abogado, ver el brote, y no lo vi toda la semana. Era viernes ya, y al día siguiente, sábado, yo viajaba a California a un congreso. Entonces eran las 5 de la tarde y en mi oración rudimentaria, yo mirando la imagen le dije: Señor, he estado toda esta semana y no ha sangrado. Ya son las 5, he estado todo el día y me marcho ahora a descansar y voy a volver a las 8 de la noche. Si tú quieres que yo trabaje en tu causa, tú tienes que sangrar esta noche. Volví 6 minutos antes de las 8 y el Cristo empezó a sangrar copiosamente. Entonces, gente dirá: es casualidad, es coincidencia. No me interesa lo que sea la interpretación, pero a mí eso me dio el signo de que era posible tener una interacción con esta manifestación. Cuando ya he investigado, por ejemplo, casos de apariciones de la Virgen o de Jesús, o casos de estigmatizados, el Señor ha dicho: vuelvan tal día, tal fecha, tal hora, a las 3 de la tarde empezará la efusión. Los equipos que han venido a ayudarme en la investigación, o que me han estudiado a mí, han venido de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia. Ese día, esa hora, con aviso 2 meses antes, y a la hora precisa, el día preciso, empezó todo.
entonces yo puedo dar testimonio de un Dios vivo que actúa, que interactúa con nosotros. Por eso me sorprende el católico que dice que cree en Dios y no va a dialogar con Él y se pasa horas hablando por celular, va a consultar muchos problemas a tanta gente, y hacen bien en compartir con sus hermanos o especialistas, pero me sorprende que el menos consultado es el Cristo vivo en quien dicen creer. De sus libros me llama la atención el que usted anoche citaba, cita en el Jordán, hablan sobre el Espíritu de Dios, por lo que estaba mirando. Usted anoche tocaba un punto donde hablaba de la sed de Jesús. ¿Puede profundizar el doctor Castañón en ese tema? Porque creo que es un tema en la actualidad que se está dando a nivel mundial, la sed de Jesús, lo sediento que Jesús está por nosotros, por la humanidad. Yo he escrito el libro del Espíritu Santo, se intitula Cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida. Lo he escrito porque me ha sorprendido una cita de Pablo en 1 Corintios 12:3, donde dice: el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Y luego hay otra cita de Zacarías 4:6, donde dice: no se da ni por la fuerza ni con el poder, sino por mi Espíritu. Entonces me sorprende que queremos ser santos, los sacerdotes quieren ser sacerdotes santos, nosotros formar familias santas, queremos hacer muchas cosas con buena intención humana, pero no lo tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Cuando yo he estudiado casos de sacerdotes místicos, esos que oran y sanan a personas, me he dado cuenta que eso debería estar al alcance de toda persona que vive en gracia. Yo cuando he estado con estos sacerdotes en la misa y han dicho, oren, pídanle al Señor, en ese momento yo tenía una afección a la vista, yo he orado y ese momento me he sanado. Entonces yo he visto la unción del Espíritu Santo en mucha gente. Entonces cuando yo hablo de esto creen que es un milagro extraordinario, eso debería ser más usual en todos. Lo que pasa es que no conocemos la personalidad del Espíritu Santo, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo establecer un vínculo. Por ejemplo, a mí mucha gente me pide consultas, me dicen, doctor, atiéndame. Yo trato de estar abierto a lo que puedo conceder, pero he tenido la experiencia que a mí me piden muchos favores y cuando salgo a la calle y alguien le dice, me ocurrió, ¿me puedes prestar 20 pesos? No, no tengo dinero. Y después la persona saca y tiene miles en su bolsillo. O sea, hay personas que quieren recibir un favor, pero no están dispuestas a hacerlo. Entonces, con este pequeño ejemplo, que es banal, quiero decirle que estamos muy prontos a pedir, a solicitar, pero no estamos dispuestos a dar. Y todo eso se debe a que el hombre se forma en un mundo carnal, ensimismado, individualista, egoísta, que no quiere dar, no quiere compartir. Nos enseñan a conquistar el mundo para nosotros y no para compartirlo. Entonces todo eso es una falta de amor, es una falta de donación a lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces yo veo que en esta sociedad confundida, que por más culta que sea, pues se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de la naturaleza espiritual. Cristo, su madre, están tocando la puerta constantemente. En Garabandal la Virgen se apareció del año 1961 al 65 y el resultado fue que se persiguieron esas apariciones, se declaró falsas a las videntes cuando la Virgen se estaba manifestando. Entonces, ¿cómo es posible que personas que digan que están sirviendo a Dios, que lo conocen a Dios, no sepan reconocer sus signos y los persigan más bien? En este momento tenemos estos milagros eucarísticos. Yo desde el año 1999 he tenido 16 en mis manos. Hablo de los principales que me han permitido los obispos hablar de los mismos, pero tengo otros. Entonces yo veo que Dios, Cristo, está muy preocupado en hablarle al hombre y decirle, mi enseñanza es veraz, tú estás escuchando los ruidos del mundo, pero no quieres escuchar mi voz. Y porque estás apurado con tu celular, corriendo por el dinero, el trabajo, el sexo, el placer, entonces yo te doy mis manifestaciones, porque yo les he prometido que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos.
Entonces Él se manifiesta porque tiene sed de los hombres, pero no noto que los hombres tengan la misma sed. Sí. Evidentemente veo el cambio que ha hecho en su vida, estos milagros, el haber estudiado, pero ¿cuál usted nombraría que fue el más profundo, el cambio más profundo que usted ha hecho al encontrarse con Jesús? Yo tenía una vida profesional orientada a la investigación, tenía una economía que no me obligaba a trabajar para nada, vivía muy feliz en mi hogar, en mis viajes con las personas que he amado y han compartido mi vida, pero desde que yo conocí este mensaje, pues dejé todo y me interesé a hablar de esto al mundo. Hasta ahora he dictado más de 3.000 conferencias relacionadas a estos temas, ciencia y fe. No soy un proselitista católico, no soy un predicador, soy un profesor universitario interesado en el cerebro, en la conducta humana, en la personalidad y en la dimensión espiritual del hombre. Mi interés radica en establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Quisiera ayudar a través de ello a que el humano recuerde que no solo es cuerpo, que también es espíritu y que su aventura terrena no termina en la tierra, que él trasciende. Y me gustaría que a través del trabajo que hago mucha gente pueda recordar que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos una naturaleza espiritual, estamos encarnados en un mundo cuya naturaleza física termina cuando morimos y ahí empieza la vida espiritual. Y creo que es muy peligroso para una sociedad moderna que el hombre olvide la naturaleza espiritual, porque el fruto del espíritu, como dice Pablo, es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si yo encuentro un mundo egoísta, un mundo violento, un mundo donde quieren aprobar el aborto y hacer leyes lejos de Dios, es porque la dimensión espiritual está asfixiada. Entonces, a través de lo que yo hago, quiero decirle a la gente, eres cuerpo y espíritu, pero yo no quiero hacer un proselitismo. Yo pongo sobre la mesa el resultado de mi investigación para que tú decidas lo que es mejor para ti. Ahora, fuera de cámaras, yo voy a orar mucho para que esa persona se convierta. ¿Cree que la conversión en México, y para que termine toda esta guerra que hay entre el bien y el mal, porque realmente es una guerra, decía la Virgen en Medjugorje, que estaba una lucha entre el bien y el mal invisible, no lo vemos nosotros, pero ya ahorita está llegando a tener esa violencia, a ver esa violencia, más sobre todo en México, que siempre había sido un país de mucha paz. Pero el doctor Castañón, como científico, ahora como laico ya, con esa conversión que he llevado, recomienda la oración profundamente en ese objetivo y con el Santísimo Sacramento. Jesús le dijo a Faustina Kowalska durante los tiempos de apariciones que ella tuvo en 1931 al 38, le dijo: Faustina, la humanidad no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de la misericordia. Así que yo creo que hacen muy bien los gobernantes, los políticos, los sociólogos, los economistas a trabajar por el bien de la humanidad. Pero el humano debería recordar que lejos de Dios solo somos miseria, pecado y error. Y que si queremos perfeccionar nuestra naturaleza humana necesitamos la luz del Espíritu. Para mí es oscuridad que hoy los gobiernos quieran aprobar el aborto y lo hagan de hecho para asesinar en el vientre de la madre a unos niños indefensos, solamente por conceptos ideológicos o conceptuales. Entonces, hacer cosas lejos de Dios solo nos va a lastimar. Creo que el hombre debería darse cuenta que debe recurrir a esa fuente que es Dios, vivirla en plenitud. Y para poder estar en intimidad con Dios es necesaria la vida en gracia, que se mantiene a través de la oración, de los sacramentos y de las disciplinas espirituales que todo hombre creyente debería vivir y practicar.
Ahora las modas nos confunden, aún en ambiente católico escucho que se burlan de un joven que reza el Santo Rosario, creen que uno es un beato fuera de sí, si es que va a misa todos los días, y es porque hemos perdido esa luz espiritual. Ahora, cuando yo encuentro personas que han cambiado de vida, y le puedo hablar de miles porque viajo por los 5 continentes, cuando llego a familias donde Dios es el centro de sus vidas, encuentro familias armónicas, unidas a Dios, familias que sirven a la humanidad, y yo no veo ni aborto ni violencia en esos hogares. Pero en los lugares donde está ausente esta verdad espiritual, pues yo veo mucha disarmonía, a la cual también la gente se acostumbra. Yo tengo muchos casos de gente que vive en su 3er, 4 matrimonio y creen que esa es la rutina que deberían mantener. Pero eso es porque ya llega la confusión y la gente cree que vivir en la semioscuridad es la luz para ellos porque ignoran lo otro. Por último, doctor, ¿cuáles son los místicos que usted ha estudiado en este tiempo desde que inició con este trabajo? Yo he estudiado muchos místicos, mis informes los he entregado al Vaticano, los he entregado a la Iglesia. No puedo mencionar los nombres porque yo puedo garantizar que han tenido experiencias místicas en los años que yo les he estudiado, pero algunos ya no los he vuelto a ver, no sé lo que harán en este momento. Espero que sigan por la línea luminosa, pero no puedo en este momento garantizar cómo viven. Lo que sí le puedo decir es que estoy haciendo un seguimiento de 4 nuevos casos. Uno es muy hermoso aquí en México y creo que está hablando de una promesa para este país. Creo siempre que México, desde que llegó la Virgen de Guadalupe a este país, más ahora el milagro eucarístico de Chilpancingo, México se ha convertido en un altar para el mundo, y ojalá, gracias a lo espirituales que son los mexicanos, pues esta luz pueda salir de México para bien del propio país y para el mundo. Bueno, ese es opcional, si lo quiere puede responder. En la actualidad estamos viviendo una persecución en la iglesia, especialmente en los sacerdotes. Y también algo que yo como periodista dentro de la iglesia después de muchos años me he dado cuenta que a veces ellos no valoran el don del sacramento que llevan, el orden sacerdotal. ¿Cómo los motivaría usted? Nosotros con oración, desde luego, pero ya usted con todas esas bases científicas que ha tenido, que ha mirado a nuestro Señor así, tocado su pedacito de carne de esa manera sangrante, ¿cómo los motivaría? Yo valoro mucho, ahora que soy católico, valoro el sacerdocio, valoro la vocación sacerdotal, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Pero yo pienso que también el sacerdote tiene que ser muy consciente de la gran labor, del gran compromiso que ha asumido, y si él celebra la Eucaristía como nos enseñan en la persona de Cristo, no deberían actuar solo en la persona de Cristo en el altar, sino en todo momento de su vida. Entonces, cuando hay personas débiles que rompen su compromiso, esto escandaliza al mundo. Y obviamente que escandaliza. Y uno puede decir, pero también hay pedófilos, por ejemplo, entre los militares, entre los abogados. Es verdad, pero esos no están predicando las virtudes en los altares, entonces por eso choca. Entonces, es verdad, a veces se especula porque una persona ha cometido un error, pero no se habla de los mártires que están trabajando en nombre de Dios y son asesinados y abusados en nombre de Dios. O sea, yo creo que son más los católicos, sacerdotes, religiosas, laicos, valientes, heroicos, pero eso ya no es noticia para la gente, porque se concentran en un caso que es escandaloso porque quieren hacer miseria de algo, pero no tienen la justicia, en ese sentido entiendo cuando habla de persecución, para poder tratar otros temas que más bien ensalzarían y mostrarían la elocuencia, la virtud de gente valiente que muere por su fe. Estamos en una sociedad en la que tenemos mucha desorientación y por eso creo que este es el mejor momento para ser católicos, porque el Señor dice: el que camina conmigo
no camina en la oscuridad. Ustedes son luz para el mundo. Entonces creo que el católico debería ser consciente que hoy debería levantar la antorcha de la verdad espiritual católica, cristiana, para alumbrar un mundo que sufre justamente por desorientación y oscuridad.